relación hay entre Israel y la raza primordial adámica? Bueno, en verdad ahí hay un equívoco, porque los judíos no son arianos, ¿no? Pero la adámica, digamos así, el judío tiene una conexión directa con los pleiadianos. Los pleiadianos serían en parte judíos, en parte, por la historia, Enki, Enlil, ¿ya? Pero aquí hay un pequeño problema. La primera raza humana que fue generada a partir de Enki tenía el ADN de Enki, ¿ya? Ya las otras razas que vinieron después no necesariamente tenían el ADN total de Enki, tenían el ADN de los otros Anunnaki. De ahí la mezcla de las etnias de las razas también. Entonces lo que sucede es que básicamente la raza ariana primordial tiene a ver con Vega Lira, y existe el espejo reflexo de eso en la Tierra cuando Enki y Enlil hicieron los humanos, ¿ya? Entonces, digamos así, la especie ariana en la Tierra, o adámica, como vamos a decir, involucra básicamente las primeras lulús que fueron generados, que son judíos, por su degeneración. Entonces, vamos a un otro factor interesante. Cuando los Anunnakis, Enki y Enlil, hicieron los humanos, básicamente fue Enki, ellos hicieron el humano a imagen y semejanza de los Anunnaki, específicamente de Enki, ¿ya? Entonces los primeros humanos eran rubios, no eran morenos, eran básicamente un clon genetizado de Enki. Entonces eran todos rubios de ojos claros, ¿ya? Y había una diferencia que después generó la diferencia entre los judíos y los no judíos. El penis de los Anunnakis no tiene la piel, esa piel de la fimose, es libre. Cuando hicieron la mezcla genética entre ellos y el neandertal, lo que existía aquí de otras eras anteriores, el humano tenía una piel. Entonces ellos se dieron cuenta que había esa diferencia. ¿Qué sucedió? Los humanos, para ver si, porque los Anunnaki andaban desnudos aquí, y los humanos también. Entonces, ¿qué hicieron los humanos? Empezaron a hacer la circuncisión para parecerse cada vez más a los Anunnaki. Y eso era hecho solamente entre las personas, las tribus más próximas a Enki y Enlil. De ahí generó la etnia judía, que tiene eso por filosofía, y las que no lo practican, que no son judíos porque no pertenecían. O sea, el judío viene a ser una familia directa de Enki. Y los que no lo practicaban no eran la familia de Enki, eran de otros humanos que vinieron mucho tiempo después y con las mezclas genéticas de los otros extraterrestres. Entonces de ahí surge la historia del pueblo judío. El pueblo judío fue el escogido. No es que fue el escogido. Casi todos los judíos eran hijos o eran nietos de Enki, porque Enki era mujeriego. Él no podía ver una mujer desnuda que iba para arriba. Entonces Enki tuvo muchos hijos en la tierra. Y la misma historia del dios Zeus, que tenía varios hijos con las humanas en la tierra. Entonces esos hijos generaron la expansión del pueblo judío, ¿ya? El Noé, el famoso Noé, que el nombre de él es Sisudra, era hijo de Enki también. Y por eso que Enki lo salvó, si no se tendría muerto. ¿Y entonces las 12 tribus que representan no tienen alguna relación con las matrices genéticas? Tiene, pero no son hijos de Enki. Una de ellas es hijo de Enki, que sean los judíos. Las otras son de los otros dioses, de los otros extraterrestres. Entonces son humanos con un ADN muy semejante, pero que respondían a otros dioses, respondían a otros extraterrestres. O sea, uno era Enki, el otro era Enlil, el otro era Marduk, el otro era Inanna. Entonces los judíos se creen mejores que todo el resto de la humanidad. Exactamente, y no lo son. O sea, ¿qué diferencia puede haber entre un ario como yo y un judío? No hay. Técnicamente, esa es la verdad, pero es una verdad que hay que tomar cuidado, porque si ellos lo escuchan, no les va a gustar. No da igual. Yo no considero a nadie en el planeta mejor que yo. Claro. Lo que existe a nivel de estudio científico, claro, lo que existe, por ejemplo, de nivel científico, eso una vez mi padre me mostró esa revista que en Chile, es lo siguiente. Por ejemplo, el alemán, de todos los de la Tierra, es que él tiene la mayor rapidez y capacidad mental, psíquica, lógica. El aprovechamiento neurológico de un alemán es del 97%.
a nivel universitario. Son los mejores físicos matemáticos del mundo, por raza. El segundo pueblo más inteligente con coeficiente intelectual dentro de la pesquisa, que la pesquisa fue hecha con pocas personas, son los judíos, seguidos de los japoneses. Los judíos tienen con 92 puntos y los japoneses 90, 91. Los latinoamericanos que hicieron de una generación, no sé de dónde sacaron, 62%. Pero, por ejemplo, el latinoamericano tiene una inteligencia emocional mucho mayor que un alemán. El alemán es lógica pura, es ingeniero, punto. Entonces, es muy delicado hablar sobre quién es mejor, quién es peor, porque hay razas o hay etnias que tienen desarrollos en un punto y otros en otro punto. O sea, es más fácil encontrar un buen psicólogo latinoamericano que un alemán. Y obviamente que es más fácil de encontrar un excelente ingeniero alemán que latino, por la forma de raciocinio. Ahora, como las mezclas genéticas que se están haciendo por las propias miscigenaciones de las especies, eso también está cambiando mucho, ¿ya? Entonces, de hecho, lo que estamos hablando es exactamente eso. El pueblo judío surge de los humanos próximos a Enki, que eran los escogidos porque eran los preferidos de la cúpula de poder. Y el resto era el resto. Entonces, por ejemplo, coges las tribus de Marduk, que estaban en la cordillera de los Andes, que Marduk estuvo aislado mucho tiempo. Coges al Tot, que es hermano de Marduk, hijo de Enki, que formató los mayas en México. Era otra etnia. Ya no tenía el mismo código genético de los judíos, porque era otra mezcla genética, ¿eh? Y de ahí se van formatando las 12 tribus. Pero es muy difícil aclarar eso porque son tantos miles de años en el medio. Tenemos Moloch, tenemos los draconianos, tenemos tantas otras razas que se metieron en el proceso que no lo cuentan los libros de Zacarías, que uno queda perdido. Zacarías te cuenta apenas una parte de una verdad, que yo no sé hasta qué punto Zacarías no fue inducido, manipulado para escribir solo eso, porque y el resto de los extraterrestres, el resto de las manipulaciones, ¿dónde están los titanes, los cíclopes y las otras superrazas que no se habla en el material de él? Tú coges en los indios pueblos en Estados Unidos, hablan claramente de seres gigantes que eran extremadamente amorosos, que protegían a los humanos. Los relatos de los indios pueblos y de los Xiú hablan de los hombres hormigas, que eran seres de forma de hormigas grandes, que salvaron la humanidad cuando hubo el diluvio, justamente en la parte de Estados Unidos. Entonces, esa otra parte de la historia que está del otro lado, no está en los libros de Zacarías. Entonces, a través de Zacarías tenemos una información muy importante, pero solo del pueblo judío y el resto. Por eso es que la historia es más compleja, porque hay mucha información que ha sido cortada. Aquí tenemos a Miguel Prado, que nos pregunta que qué opinas de la idea sobre de los extraterrestres como seres de dimensiones o seres venidos del espacio. ¿Cuál sería tu visión sobre ello? Sí, eso es simple. Otras dimensiones. Vamos a hablar de física entonces. Actualmente la física cuántica, hablamos de la teoría de las supercuerdas, de la teoría M y de la teoría Brahma. Las branas, perdón. Entonces, cada brana es una cortina. Piensa, esta cortina, 12 cortinas. Entre cada cortina y otra hay una dimensión. Entonces tenemos 12 dimensiones, o 11 como ellos dicen, en la cual cada dimensión accede a la otra a través de una membrana brana, ¿ya? Entonces cada una independiente tiene la vida, la conciencia. Cuando tú desarrollas la tecnología, aprendes a salir de una para la otra. Entonces las dimensiones paralelas son básicamente físicamente estables en una frecuencia distinta a la de nosotros. Entonces hay seres que tienen la tecnología de controlar y de gerenciar esas frecuencias y pueden saltar de una para la otra. Así como hay tecnología de viaje en el tiempo de muchos extraterrestres que vienen por la línea del tiempo. Y también hay los extraterrestres que trabajan con naves que usan motores de dobla, que doblan el espacio igual que la Enterprise del Kirk y viajan de un plano al otro. Eso la NASA ya anunció que está haciendo el primer proyecto del motor de dobla para el 2025, que ellos pretenden hacer un motor que van a llegar a Alpha Centauri en 3 semanas. Doblarían el espacio de 4 años y medio de distancia en 3 semanas. Entonces eso es científico. ¿Cómo combinas las 12 realidades paralelas con las 28 versiones de la Tierra?
¿Los 28 qué? La Tierra tiene 28. 28 realidades. Bueno, vamos a colocar la siguiente forma. Tú tienes 12, vamos por la teoría cuántica, tenemos entre 11 a 12 dimensiones hoy aceptas, probablemente sea mucho más. Vamos a hablar de lo que la física acepta hoy. Entonces, hoy aceptamos 10, algunos dicen 11, otros dicen 12 dimensiones. Todavía no hay un acuerdo común, pero entre 10 o 12 dimensiones. Eso es físicamente estable. Ahora, tú científicamente puedes desarrollar varias otras más, creando bolsones de energía, tiempo, espacio en cada dimensión, que son las famosas bolsas Dakar, que yo coloco en mis cursos. Entonces, ¿qué sucede? La Tierra tiene 28 realidades paralelas que son básicamente paradojas dimensionales generadas por nosotros y por los Anunnaki. Entonces, esas 28 paradojas se encuadran dentro de esa energía, de esas 12 dimensiones, en planos de tiempo, espacio distintos. Por ejemplo, tú puedes tener una realidad, vamos a decirle 6D, por inventar un número cualquiera. Pero una 6D está a 50.000 años en nuestro pasado y la otra está a 100.000 años en nuestro futuro. Es así que se puede formatar en una misma dimensión dos realidades paralelas, distanciados por la línea del tiempo. ¿Y a través de los chakras nosotros podemos modular esas frecuencias? Sí, si uno aprende la frecuencia. Normalmente accedemos a esas frecuencias por nuestros fractales de alma que están encarnados allá. O, en otras palabras, nosotros mismos estamos allá. Entonces accedemos a esas dimensiones a través de la resonancia entre nosotros y las otras partículas de nosotros que estén encarnadas en esos locales. Y ahí entra el anclaje. Muchos de nuestros miembros de nuestro anclaje son de esas dimensiones. Por eso tenemos acceso a esos niveles. ¿Hay posibilidad de, vamos a decir, viajar o saltar dentro de esas 28 realidades que tenemos en la Tierra, pero conscientemente y permanecer estable en alguna de ellas si tú lo eliges? Pero lo vas a hacer en el cuerpo astral. Entonces se puede, sin problema. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, mucha gente que escribe libros fantásticos, ¿de dónde cree que son? Son de esas realidades paralelas, que es una realidad casi igual a la de nosotros, media futurista o media anticuada, lo que sea, pero no es un cuento de ley. Y esa persona estuvo en ese campo, viajó en el tiempo-espacio y encontró una historia de ella misma que lo relata como un cuento científico o un cuento de hadas, lo que sea. ¿Esa realidad paralela es física como esta? Sí, física. Es que el otro día tenía un hilo, estaba muy interesante de discusión sobre este tema. Existen las físicas, las etéricas. ¿Ya? Pero nosotros básicamente andamos en la física, pero puedes ir al astral también. ¿Qué es lo que genera la densificación de alguna de esas realidades y de otras no? Pues básicamente la frecuencia de cuando hubo el salto para esa dimensión. Esas dimensiones paralelas fueron creadas artificialmente por el Consejo Galáctico. El responsable por eso es Ashirion, Toranque, que para salvar antiguos proyectos que podían haber sido destruidos, ellos sacaron y crearon una bolsa de tiempo y la transfirieron a otro nivel, físicamente, para impedir su destrucción. Exactamente igual lo que pasó con el encorazado Elder en el proyecto Filadelfia. El barco físicamente salió de acá y fue por otra dimensión, físico. No estamos hablando de un barco etérico, un barco físico. Sí. Entonces eso se hace de esa forma. ¿Y la Luna cómo nos puede influir en todo este movimiento? Bueno, la Luna no ayuda en nada, solo complica nuestra vida. Aquella mierda no necesitaría existir. Entonces es muy bonita, es para sacar fotos maravillosas. Me encanta la foto porque me gusta la fotografía. O sea, es bonita, pero espiritualmente no ayuda. La Luna tiene cuerpos aprisionados. Es el principal sector de aprisionamiento de los cuerpos criogénicos. ¿Y la gente que hace trabajos usando la energía de la Luna y todo esto? Es un concepto religioso, no hay problema. Se puede usar el sol. El problema es lo siguiente, en cuanto tú uses un sol o una luna para un trabajo y tú abandonas tu corazón. Son programas, son hologramas. O sea, la persona puede hacer un trabajo con la luna con el mayor amor del mundo, no hay problema. Porque lo está haciendo con amor, pero está siendo manipulada. No necesita de la luna para hacer ese trabajo. Sí, una pregunta. La Tierra, digamos que es un sistema carcelario, ¿no? Sí. Controlado por los opás, por los draconianos. ¿Hay algún intento de liberarnos de esta opresión o...? Solamente para los escogidos, nuevamente. En general no
hay No, existe un plan lo siguiente. Existe, pero es muy delicado el tema. Gran parte de la humanidad es clon. Nosotros somos clonajes, nos reproducimos por clonaje. Entonces, tenemos aquí históricamente almas y extraterrestres que llegaron a la Tierra por varios motivos. Los aislados de Capille, de Voronac, Tau 7 y de Sirius. Entonces, les voy a contar más o menos cómo empieza la estructura. Los Anunnakis fueron inducidos, Enki fue inducido por Ashirion para llegar a la Tierra. Las naves de los Anunnakis son muy parecidas a las de nosotros, son muy lentas, ellos no tienen una tecnología tan mucho superior a la de nosotros hoy. Es mejor, pero no es tan fantástica. Entonces ellos llegaron en esa época por inducción de Ashirion. Había un problema aquí en Sirius. Sirius, como el imperio galáctico, desarrolló una extremada tecnología genética de clonar almas. Los sirios, los gatos gigantes, que son los felidios, los gatos, estos desarrollaron una tecnología que ellos podían copiar a un alma. Entonces ellos crearon almas específicamente para encarnar, para aprimorar razas de los planetas que ellos querían atrapar como parte de su imperio. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, yo llego a un planeta de agua, pero yo no soy un pescado, entonces no puedo vivir en ese planeta, pero quiero el planeta para mí. ¿Qué hago? Estudio cuáles son las formas de vida que ese planeta tiene y verifico cuál es la más compatible con mi archivo genético. Y co-creo una nueva raza. Y cuando esa raza se va a formatar, yo cojo mis almas, que son mis esclavas, y las obligo a encarnar acá, para que evolucionen ese planeta. Como esas almas son sirianas, el planeta se torna siriano. Y así Sirio fue creciendo. Entonces llegó un determinado momento de la historia del imperio siriano que hubo un grupo gigantesco, no sé cuántos millones de almas, que se negaron a continuar haciendo eso. Estaban cabreadas, cansadas. No quisieron. Entonces el consejo de Sirius, de Wesen Sirius, colocaron estas almas en una boya temporal, atrapados, presos. A más o menos 210, 220 mil años del tiempo de nosotros, el Consejo Galáctico llamó la atención de Sirius que eso no era más posible, que tenían que soltar esas almas. Entonces Sirius tenía que ponerlas a encarnar en algún lugar, pero un lugar que ellas evolucionaran del cero, le apagaban la memoria para que empezaran a encarnar como si fuera la primera cosa de su existencia y para ver qué sucedía con ellas. Entonces Ashirion sabía que la única forma original era coger a los Anunnaki y coger a las subrazas que tenían sobrado de las guerras anteriores de Lemuria, Atlántida, lo que fuera, que eran los neandertales, los cromañones y los australopitecos y otra historia que había en el medio. Coger esa especie, mejorarla genéticamente y poner las almas de Sirio. Entonces fue ahí que usaron a Enki, que le dieron la intuición a Enki de coger el mono, el chimpancé, lo que fuera, y hacerlo tornarse un Homo sapiens. Entonces los primeros grupos de almas que encarnaron en la Tierra eran almas de Sirius. Entre el 150, 125, de 150 a 108 mil años atrás, vinieron básicamente almas de Sirius. Después, entre la marca de 115 a 90 mil años, almas de Orión. En la marca de los 87 mil años para acá, empiezan a venir los aislados, negativados, terribles, de Capilla, después de Tau 7, Voronac. Y ahí esto quedó una casa de puta. Vino de todo lo que era posible. Entonces, ¿qué sucedió? Como esas almas venían con energía muy densa y muy pesada, contaminaron a los sirios, que no tenían una energía mala. Ellos estaban cansados de ser esclavos, pero no eran seres negativados. Entonces, a nosotros eso nos perjudicó porque el planeta entró en cuarentena. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron entonces las almas de Sirius a misión, a evolucionar. Para cada grupo de 100.000 almas sirianas que llegaban a la Tierra, venía un grupo de 12, o de 24, o de 36, o de 72 maestros de Sirius Kumaras para estudiar, acompañar y controlar la evolución para ver si realmente ocurría eso. Entonces vinieron los seres de Sirius en misión para la Tierra. Orión también mandó los suyos, Toliman, todos mandaron sus jerarquías de apoyo y de estudio
para acompañar a quien encarnaba aquí. Y nosotros, hipotéticamente, suponiendo que no éramos los aislados, que vinimos a controlar, estudiar, a hacer los relatorios y hacer todo el estudio de aporte, nos vimos en el medio de los folleos cuando llegaron los draconianos y los Shopats, perdidos en medio de una guerra psíquica energética que no sabíamos. Y entonces nosotros quedamos atrapados en la Tierra y empezamos a encarnar y perdimos nuestra conciencia, la memoria. Entonces existe la famosa operación rescate. La operación rescate tiene en principio, primero, rescatar a las almas del astral, del umbral y de los niveles paralelos de la Tierra de nosotros. Y por último, despertar a nosotros. Despertar para que uno entienda que estamos aprisionados acá, para cuando muramos, uno muera naturalmente, llegue a un otro nivel. En vez de ir a una casa etérica, un castillo etérico, vamos a una nave directo. Limpiamos lo que hay que limpiar psíquicamente el planeta, emocionalmente. Vamos a trabajar durante un par de años a nivel extrafísico con la humanidad y después nos volvemos, salimos de acá. Esa es una parte. Y la otra parte es despertar la conciencia de aquellas almas que vinieron por la luz a trabajar acá, para que puedan ascender y volver a una secuencia evolucionaria superior. Y el problema mayor son los aislados acá, los que vinieron de exilio por su extrema negatividad. Entonces, estos tipos es el problema, que continúan negativados. Entonces, a estos tipos no hay que rescatarlos, no hay cómo rescatarlos. Es la misma cosa que tú quieres hacer un rescatar psíquicamente a un terrorista, a estos locos. No vas a conseguir, porque él fue programado neurológicamente para ser un terrorista. Y estos van a seguir en la Tierra, no se van. Van a seguir acá. Entonces la operación rescate no es para el mundo entero, es para un número limitado de almas y de personas físicamente encarnadas, que es donde yo trabajo. Ayudarlos a ustedes a entender eso. Vamos todos a morir naturalmente, pero seguir adelante. Algunos saldrán en cuerpo, los pequeños, los chicos, los niñitos pequeños, muchos de ellos lo van a llevar con cuerpo y todo, porque están todavía físicamente en condiciones de aportar un trabajo futuro cuando la Tierra sea reconstruida. La Tierra va a pasar de aquí un par de tiempo por un proceso tecnológico llamado de Tierra Transformación. En 1000 años del tiempo de ustedes, arreglamos el planeta entero. Se arreglará. Todo lo reconstruimos igual como era 2 millones de años atrás. Yo tengo aquí una pregunta que va al hilo de todo esto y la hace Mauro Cáceres. Dice, mi pregunta sería qué va a pasar con las jerarquías de la constelación de Andrómeda, si vendrán en ayuda a la ascensión de la Tierra y si lograremos salir de esta Matrix en la cual nos tienen como granja. Bueno, la jerarquía de Andrómeda es muy pequeña aquí en la Tierra, porque los andromedianos llegaron a la Tierra justamente cuando los Shopats llegaron a la Vía Láctea. Entonces, los andromedianos tienen gente encarnada en la Tierra y proyectos en la Tierra a más o menos 650, 700 mil años. Vinieron después de Toranque. Y han trabajado en varios proyectos con los elfos, humanos, humanoides y seres anfibios también. Y otras formas de vida. Entonces, los andromedianos hacen parte de la Alianza Galáctica y de la Federación Intergaláctica para ayudar en el rescate humano. No son los únicos. Aquí hay un equívoco, porque hay gente que coloca a los andromedianos a un nivel superior de la jerarquía de la Vía Láctea, y eso no es verdad. ¿Ya? Entonces los andromedianos son un grupo de aporte, de apoyo, junto a otros grupos de la Alianza, para rescatar conjuntamente lo que sea necesario. Por ende, dentro de su estructura, ellos tienen sus intereses particulares con los grupos de ellos. Hay por vuelta de 4,5 millones de andromedianos encarnados en la Tierra hoy, que tienen que salir de aquí, quieran o no quieran. Y ese es el problema de ellos, que más de la mitad no quiere salir porque ni siquiera tiene conciencia que vino de Andrómeda. Entonces ellos tienen trabajos específicos para intentar desarrollar la parte psíquica de esta gente para que despierten. Entonces, el trabajo de Andrómeda es un trabajo igual como lo de los pleiadianos, los sirianos, los canopianos, los de Orión. No es ni mejor ni peor. Ellos son hoy percentualmente el grupo que con casi menor número de almas encarnadas aquí abajo. ¿Y lograremos salir de la Matrix? Sí, aquellos que están buscando van a salir. Los que les gusta la Matrix van a quedarse. Porque los que quieren continuar en la Matrix tienen el derecho de quedarse, pueden quedarse el tiempo que quieran hasta que la galaxia se desintegre. O sea, no es algo genérico, que damos por hecho que vamos a ir todos en pack para allí o en pack para allá.
es algo individual. Ahí entra esa parte bíblica de la arrebatación, que uno va, otro no va, de la propia familia, exactamente eso, es por tu frecuencia. 12.000 y 12.000 de cada tribu. ¿Tú puedes hablar un poco de quién es Ashirion, a qué jerarquía pertenece y un poco de su historia? Porque últimamente tiene un papel muy presente con los procesos de la Tierra y no se conoce Bueno, nada de él. Ashirion es el responsable porque ustedes existen. Él fue el que articuló la manipulación psíquica y abdució psíquicamente a Enki. Entonces, Ashirion es un gran maestro galáctico, es un avatar Kumara, es un miembro del tope de la jerarquía Kumara. Él trabaja junto con Metratón, con Jesús, con varios seres y desarrolló varios proyectos de rescate de alma y de conciencia. Entonces, con relación a nosotros, Ashirion fue el que indució a Enki a enamorarse por los humanos y a engendrar los humanos, y fue Ashirion que salvó la humanidad en el diluvio. Porque por orden de Enlil, cuando ellos supieron que iba a ocurrir el diluvio y la catástrofe, Enki decidió irse a la tierra y recibió una información que no podía. Entonces él determinó que la humanidad quedara suelta y que pasara lo que tuviera que pasar, y en eso Enlil, Enki, que tenía, su hijo, que era Sisdurda, que le llaman Noé, no quería que muriera, y Enlil, el hermano, dijo que no, ningún humano va a ser rescatado por nosotros, que queden a su propia suerte. Si es destino que se salven, así será, si no, por mi mano no salvaré un humano siquiera. Entonces, como Enlil era el jefe, todos tuvieron que obedecer. Y a Enlil, Ashirion lo abdució en un cuerpo astral y le dio todos los códigos para construir la arca, que es un submarino. Y así salvó a su hijo, Ninurta o Noé, y la familia, y varios animales. Pero antes de eso, Enki ya tenía la codificación genética de casi todos los animales del planeta por intuición. Ashirion lo controló. Entonces, Ashirion ha hecho parte de la historia de la humanidad desde que a la luz y Enki pusieron los pies aquí. Y lo continúa haciendo. Entonces, él es un Kumara que vino de encuentro a Mika. O sea, Mika necesitaba la prueba de la especie humana en la Tierra. No los experimentos de Toranque que todos denuncian. Todo lo que Toranque experimentó dio cierto. Todo lo que Ashirion, Shontor, Gatman y otros hicieron en Lemuria, muy atrás, funcionó al 100%. Lo que no funcionó quedó acá. Entonces, después vino un nuevo código genético pleidiano, que el Mika lo solicitó, surgió nuestra especie. Toda esa intermediación fue controlada por Ashirion hasta el día de hoy. Él nunca encarnó en la Tierra, porque quien está preguntando, nunca encarnó, y el nombre Ashirion fue un nombre que yo cogí en una captación psíquica en el año 1996, si no me engaño. Tampoco lo conocí, conscientemente no, me vino de una canalización y ahí, hasta ahora trabajo con él.